Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer las búsquedas a través de Google Académico para el marco teórico de nuestro TFG o TFM. Existe una web que se llama Google Académico, que como veis es muy parecida a Google, simplemente que pone aquí académico. Entonces, el tipo de documentos que recupera es distinto. Vamos a hacer una prueba. Si yo en Google normal pongo, por ejemplo, aprender vocabulario, pues lo que recibimos es cómo aprender vocabulario, 6 trucos para aprender, cómo adquirir vocabulario y memorizarlo, es decir, son páginas web con un rigor académico pues cuestionable. En Google Académico, sin embargo, no busca en páginas web normales, sino que busca artículos científicos de publicaciones académicas. Vamos a poner lo mismo y vemos la diferencia, que aquí nos salen todos artículos de revistas. Lo que vemos en el panel de Google Académico es lo siguiente. Por un lado, el autor. A continuación nos sale el nombre de la revista en la que está publicado, el año de publicación y, por último, el repositorio donde está. Por lo demás, como siempre, yo pincho y obtengo el artículo que quiero leer. Entonces, en este caso, lo que nos sale es el abstract. Cuando pinche en texto completo, ya me podré descargar el texto completo en el mejor de los casos, porque puede pasar que sea de pago y ahora veremos cómo podríamos obtener si el artículo es de pago. ¿Qué ocurre? Nos fijamos aquí arriba también y vemos que en aprender vocabulario tenemos 62.000 resultados. Si yo en vez de ponerlo en español lo pongo en inglés, en vez de 62.000 resultados vamos a obtener 2 millones de resultados. Si podéis, es mucho mejor que busquemos en inglés porque vamos a tener muchísimas más publicaciones y con muchas más citas, con mucho mayor impacto. Y a partir de ahí, pues como en las búsquedas de Google, en vez de aprendizaje puedo poner adquisición para que nos vayan saliendo términos relacionados. Vamos a ver cómo accederíamos a todos estos artículos y lo que significan las palabras que vienen debajo. Por un lado, esto es importante, el citado por. Tenemos que hay 817 personas que han citado este libro. Este es un artículo de muchísimo impacto. En este caso es un libro. A veces no pone aquí que es un libro, pero si no lo pone aquí, que está almacenado en libros de Google. En ese caso no vamos a poder leer el libro entero, nos va a dejar ver una serie de páginas, ¿vale? Todo lo que está en Books lo vamos a descartar, pero todo esto son revistas. Entonces vamos a ver lo que ocurre. Si yo pincho en una de ellas, por ejemplo en esta, que está almacenado en JSTOR, JSTOR es un repositorio de pago, que no hay por qué saberlo, pero nos vamos a dar cuenta enseguida cuando nos digan, muy bien, el abstract, el resumen, lo puedo ver siempre, pero si quiero descargar el artículo me pone aquí que tengo que pagar $42. Vuelvo para atrás, era este artículo, y me doy cuenta de que aquí a la derecha pone PDF en Literacy Connect. Resulta que hay 5 versiones de este artículo. Una está en JSTOR, que es de pago, pero hay otra que está aquí, que si pincho me va a permitir obtener el artículo de manera gratuita en PDF. Por tanto, lo que vamos a fijarnos siempre es en la parte de la derecha del panel si nos pone PDF completo. Como veis, aquí está el artículo completo que yo puedo descargar aquí, ¿vale? Vuelvo para atrás y como os dije, ¿veis? Tenemos muchos artículos y aquí a la derecha pone si tenemos el PDF o no. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si realmente no podemos acceder a él? Por ejemplo, Wiley, nosotros pinchamos y aquí no tenemos ninguna marca de que sea gratuito. Si intentamos descargarlo no vamos a poder. Si yo le doy a Get PDF nos va a salir que tenemos que pagar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Voy a apuntar los datos de ese artículo y a pedirlo a la biblioteca de la universidad que me lo envíe. Si eres un alumno de grado, para el TFG puedes pedir 15 artículos al semestre, si eres un alumno de máster, 25 al semestre. Esto, el DOI, es el identificador de objeto digital, es el número que es un identificador único, esté donde esté publicado el artículo concreto. Entonces, esto es importante tanto para las citas como para, evidentemente, pedirlo. Lo que haríamos sería apuntar el nombre de los autores, el artículo, la revista, el volumen, etcétera, donde está publicado y sobre todo el DOI. Y si he encontrado un artículo para el que no tengo acceso, que para la mayoría voy a tener, pero si he encontrado uno para el que no tengo acceso, me meteré aquí en la página web de la UCJC
a la sección alumnos, bajo un poquitín y encuentro el recursos online de la biblioteca. Pincho en la biblioteca y al bajar un poquito encuentro la opción préstamo interbibliotecario, que es lo que nos permite solicitar un artículo. En primer lugar me meteré en el catálogo de la biblioteca para ver que no tienen ahí el artículo, y si no lo tienen voy a ir a este formulario. La primera vez me doy de alta, me dan un usuario y contraseña, ya pongo aquí mis datos en cuanto me los den y ya puedo solicitarles el libro dándole estos datos que hemos seleccionado antes, autor, año, etcétera, y sobre todo, si lo encontráis, el DOI. Bien, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué información nos da Google acerca de lo bueno o malo que es el artículo para mi investigación? Bueno, pues en primer lugar, la fecha de publicación. Un artículo de 2015 siempre va a estar un poquito mejor valorado que uno de 1997, sobre todo en algunas disciplinas como tecnología. El número de citas que tiene, pero como veis es activo. Si yo pincho en él, me da artículos que han citado a ese, que puede ser muy importante si tenemos un artículo muy de referencia. Y luego aquí hay otro que pone artículos relacionados, que puede ser que hayan sido anteriores. Si pongo citado por, me van a salir evidentemente que hayan sido después. Si pongo artículos relacionados es sobre la misma temática. Y el algoritmo que tiene es bastante bueno. Por ejemplo, si yo pongo una herramienta de tecnología, como puede ser Socrative, y le doy artículos relacionados, me va a sacar artículos sobre herramientas que se parecen a Socrative, como puede ser Kahoot. Las tres versiones, lo que os comentaba, este artículo de aquí, por ejemplo, que está en JSTOR, está también almacenado en otros 5 repositorios, de los que uno es de pago. Y después tenemos las opciones citar y guardar. Esto hay que utilizarlo con mucha cautela. Nos da alguna idea. Por ejemplo, este artículo, que es el que a nosotros nos gustaba, si le doy a citar, me saca la cita en APA. Pero me saca la cita tal y como Google cree que es. Por ejemplo, yo me llamo Diana Cembreros Castaño y Google cree que Cembreros es mi segundo nombre, como si fuera Mary Jane. Pondrá DC Castaño. Entonces, ojo con eso, esto nos sirve para hacernos una idea, pero luego hay que comprobar manualmente que esta cita de Google está bien porque tiene muchísimos fallos. El apartado de guardar, para eso tenemos que estar logueados con nuestra cuenta de Gmail. Si no estuviéramos logueados, pues simplemente tendríamos que hacer lo siguiente. Estaríamos en Google Académico e iniciaríamos sesión, ¿vale? Una vez que estamos logueados, lo que podemos hacer es que quiero guardar esta cita. Este me interesa, le doy a guardar y también le voy a dar a guardar, por ejemplo, a esta de aquí. De tal manera que aquí tengo una biblioteca con todos los artículos que yo he ido guardando para su posterior consulta, para que no tenga que ir almacenándolos en un Word o algo similar. Perdonad. Como veis, en Google Académico lo que hace es recibir artículos de fuentes académicas exclusivamente, no van a ser blogs de aulas, experiencias, una página web de educación. Nos va a dar información importante como el año y el número de citas, que eso es bastante relevante a la hora de escoger nuestra bibliografía. Y además podemos, bueno, pues aquí como veis en el panel lateral, coger bibliografías solamente a partir de un año, podemos buscar solamente páginas en español, que como habéis visto no sería lo recomendable, etc. Y también podemos crear alertas, si tenemos nuestra cuenta en Gmail, para que si aparece un artículo nuevo sobre algo en particular, pues nos avise. Una de las desventajas que tiene Google es precisamente que coge de muchísimas fuentes académicas. Digamos que las fuentes académicas son 3 categorías por importancia. La primera sería las revistas con evaluación por pares. Esas son las que más van a valorar el tribunal en vuestro TFG y TFM. Una segunda categoría que también coge Google es la llamada literatura gris, la que no está pensada para ser publicada, como pueden ser para ser vendida más que publicada. Publicaciones no comerciales como actas de congresos, tesis doctorales, etc. Y Google también recupera eso, pero es de segunda categoría, digamos, respecto de un artículo de una revista con evaluación por pares. Y por último, y esto ya no lo coge Google Académico, pero sí Google normal, puede ser que os interese un blog de aula, una experiencia de un profesor, un artículo de una revista de divulgación para profesorado. Si cogéis eso, simplemente tenéis que dejar claro que el rigor de esa fuente pues, no es el mismo que el que puede tener pues, una revista como Reading Research Quarterly almacenada en JSTOR. Y con esto pues, hemos terminado nuestro vídeo. Muchas gracias.